Bendecido día, mis amados tejedores. En este día ya hemos terminado nuestra base tejida para nuestro Moisés. Si recuerdan, en la primera parte hicimos esta base tejida, esta base completita tejida, y las medidas son 65 por 35 centímetros, ¿ok? Ya al haber terminado esta parte de nuestro video anterior, ahora vamos a seguir con la siguiente parte. Este es el video número 2 y es cómo hacer el cuerpo de nuestro Moisés tejido. Entonces, vamos a empezar al 1 por 1. Lo que quiere dejar dicho es que vamos a hacer un punto bajo por cada punto alrededor de nuestra base. 1 por 1, un punto por cada punto, puntos bajos. Vamos a usar el mismo crochet hook, la misma agujeta o ganchillo que usamos para este video. Yo usé una agujeta 8 mm, en algunos países es la L. Esa fue la que yo usé y la voy a continuar usando para este video. Entonces, vamos, manos a la obra. Vamos a hacer puntos bajos todo alrededor de nuestro Moisés. Sí, de nuestra base para el Moisés. Si pueden observar, a mí me quedó trapillo. Me quedó trapillo del video anterior y por eso voy a continuar. Por eso no corté aquí. Ustedes tendrían que, si no les quedó, tendrían que coger otro trapillo para continuar el trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer solamente esto. Estas dos hebras que están aquí, ¿verdad? Porque recuerden que yo estoy usando. Vamos a hacer así de sencillo. Yo voy a empezar. Entonces, en este mismo punto, yo voy a hacer mi primer punto bajo. Pueden ustedes recordar que, como les decía, yo voy a usar dos trapillos porque es muy fino. Vamos a hacer esto. Ustedes podrían entrar por aquí, por debajo, o podrían decidir usar la segunda orejita. Ustedes saben que cada punto tiene dos orejitas, una y dos. Ustedes pueden decidir hacerla así, las dos, todo alrededor. ¿Ven? Así. O podrían decidir hacer lo siguiente, que es lo que yo haré. Voy. Ahora les muestro. Yo tomaré la orejita que está dentro, que es esta. Pueden verla. Y aquí lo voy a hacer. Voy a hacer mi primer punto bajo. ¿Ven? No voy a tomar esta, sino esta que está aquí. De esta manera. Aquí. ¿Ven? Aquí. Entonces, eso es para que el trabajo me quede de esta manera. ¿Ven? Va a quedar esta marquita aquí, que es la parte de abajo, y esta para iniciar. No vamos a tener que estar como doblando. Entonces, así yo lo voy a hacer. Entonces, va a ser un punto bajo por punto bajo. Aquí está. Otro detalle. Recuerden que yo estoy usando una sola base, por eso mi base no está tan firme, ¿ven? Como a ustedes les puede quedar si usan dos bases. Entonces aquí estamos. Okay. Entramos. Esta es una orejita y esta es la segunda. Entonces lo vamos a entrar en esta. Aquí. Y jalamos y hacemos nuestro punto bajo. Entonces, de esta manera es que lo vamos a hacer. Una y dos aquí. En el medio del trabajo, entonces para tomar esta, hacemos esto. ¿Pueden ver? Aquí. Continuamos. Aquí.
Esa es la primera vuelta del cuerpo de nuestro Moisés tejido. Estamos haciendo puntos bajos. Continuamos. Okay. Volvemos, introducimos aquí y sacamos. Okay. Entonces, como ya saben cómo lo vamos a hacer, ¿ven? Esta es la primera vuelta, ¿ok? Recuerden, esta vuelta va a ser de puntos bajos, uno por uno. En la segunda vuelta vamos a cambiar la puntada. Vamos a usar puntos bajos, pero vamos a hacer otro diseño. Entonces, aquí continuamos. Aquí voy, ven, miren cómo va quedando. Sin necesidad de estarle haciendo esto así, porque ya está, se nota aquí marcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ver al final, cuando terminemos de dar la vuelta completa a la base. Nos vamos a ver en este punto para cerrar y empezar la segunda vuelta. Aquí estamos entonces ya al final de nuestra primera vuelta y vamos a cerrar ese punto de la primera vuelta. Entonces, este es nuestro trapillo, ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducirlo. Este es el primer punto. La primera vuelta lo vamos a introducir entre el primero y el segundo. Los que ya han visto mis videos ya saben cómo regularmente cierro las vueltas. Entonces, introduzco mi agujeta en medio de estos dos puntos. Ahora cojo la lazada, el trapillo, ¿verdad? Lo tomo de esta manera, lo engancho en la agujeta y halo hacia atrás. Entonces, aquí está, ¿verdad? Halé hacia atrás. Ya aquí, ustedes pueden observar, miren, aquí está. Esta fue mi primera vuelta en puntos bajos. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es, este hilo lo voy a dejar aquí. Voy a introducir mi agujeta, voy a sacar otro hilo más. Pero ahora, en vez de convertir esto en un solo punto, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. Convertimos este en un solo puntito. Ahí está. Este es mi primer punto de la segunda vuelta. Entonces, en el mismo lugar, vamos a hacer otro punto bajo. Entonces, ahora les digo cómo va a ser ahora nuestra secuencia en la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer un 2 por 1. Con esto les quiero decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nos vamos a saltar un punto y en el próximo vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿ok? Entonces, hacemos 2 puntos bajos en este, saltamos el siguiente y en el próximo hacemos 2 puntos bajos. Esta será la secuencia de la segunda vuelta. Ok, aquí estamos. Me salté este punto que está aquí, que sería el segundo, y en el tercero voy a hacer 2 puntos bajos. En los números impares hago 2 puntos bajos. En los números pares no hago nada. Entonces, este es el primero, este es el segundo, el tercero tiene 2 puntos bajos. En el cuarto no voy a hacer nada y en el quinto voy a hacer 2 puntos bajos. Entonces, nos estaremos saltando un punto y haciendo 2 puntos bajos en el siguiente. Aquí está. Salto este punto y en el siguiente hago 2 puntos bajos. 2 por 1.
2 en uno, en el próximo nada, en el próximo vamos. Ok. Así. ¿Ven? Entonces, aquí no hago nada, pero en el próximo que viene, que sería un número impar, estamos haciendo 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Esperen, aquí. Aquí estamos. En este no hago nada y en el próximo hago 2 puntos bajos. Esta va a ser la secuencia de la segunda vuelta, ¿okay? De nuestro Moisés tejido. En este próximo no hago nada, pero en el próximo hago 2 puntos bajos. Okay. Toda la segunda vuelta será lo mismo. Aquí no hago nada y en el próximo 2. En este nada y en el próximo 2. Aquí está. En este no hago nada, pero en el próximo hago 2 puntos bajos. Vamos. En este que está aquí, que es el siguiente, no hago nada. En el próximo hago 2 puntos bajos. Aquí es. Entonces la secuencia sería 2 puntos bajos en uno, 0 en el próximo y en el próximo 2. Ok. 2, nada aquí, 2 aquí. En este nada y en el próximo hago 2 puntos bajos. Entonces, lo que vamos a hacer es continuar hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí no hago nada y en el próximo hago 2 puntos bajos. Continuemos entonces. Y 1, 2. Ok, pueden ustedes observar. Creo que ya, o estoy segura, que ya han captado la idea de cómo lo estamos haciendo. En este no hago nada, en el próximo hago 2. Entonces nos vemos al final de esta vuelta para que cerremos y vayamos a la vuelta número 3. Hacer un Moisés con trapillo es mucho más rápido. Es rápido y es fácil que hacerlo con otro material porque es un material grueso. Ustedes saben, se hace más rápido. Entonces ya saben. No les voy a hablar más para que no se confundan. Podemos continuar. Aquí no va nada y en el próximo vamos 2 puntos bajos. Entonces debería de llamar esto 2 por 0 en vez de 2 por 1. 2 por el 0 que es este y después el 2. Vamos. Okay. No hago nada en este y en el próximo hago mis 2 puntos bajos. Okay. Nos vemos al final de esta vuelta para que la cerremos. Aquí estoy ya al final. Si pueden notar, ven, vamos, ya yo di mis 2 puntos aquí, entonces me quedan 2 puntitos, este y este. No se desesperen, no se pongan impacientes si esto les pasa. Solamente lo que voy a hacer es, ven, salté este y en el próximo voy a hacer un punto. Un solo punto voy a hacer aquí, de esta manera. Entonces, ven, para cerrar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 1 y 2. Como hicimos 2 en el mismo lugar, entonces 1 y 2. Entonces aquí sería donde voy a entrar mi agujeta. Después de los 2 primeros puntos, voy a introducir mi agujeta a tomar el trapillo, ¿verdad? Y voy a alar hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi primer punto va a ser, este es el 1 y este es el 2 de la vuelta anterior. Esta es la segunda vuelta, entonces vamos a la tercera. Para empezar mi tercera vuelta, siempre voy en este tejido, voy a introducir mi agujeta en el segundo punto. Hicimos 1 y 2 en el mismo lugar, en el segundo punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Introducir mi agujeta, miren por dónde, en el medio del segundo punto, que sería como el punto V. Entonces voy a tomar mi trapillo, a sacar trapillo por aquí y a
juntarlo con este. ¿Ven? Entonces ahora me voy a saltar este punto de la vuelta anterior y en el siguiente es que voy a hacer mis 2 puntos bajos. ¿Ven? 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Pueden ver. Ahora me voy a saltar este punto y en el siguiente me voy a hacer los 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Entrando mi agujeta por el medio. No por el lado como hacemos regularmente, sino en el medio del punto. Entonces, ¿qué hago? Este es un punto bajo y este es otro punto bajo. Entonces, no lo hago en este, sino en el siguiente. Como siempre, me voy a estar saltando un punto, pero introduciré mi agujeta en medio de este punto. ¿Ven? Halo, saco, vuelvo e introduzco mi agujeta en el mismo lugar y halo de nuevo y hago mi segundo punto bajo en el mismo lugar. Salto este punto que está aquí, o sea, este punto lo voy a saltar y en el siguiente voy a hacer mis 2 puntos bajos, entrando por el medio del punto, no al lado, sino en el medio. Ok, aquí está. Entonces, dejo este punto y en el siguiente, en el medio, ¿vieron? En el medio del punto voy a hacer mis 2 puntos bajos. Ok. Salto el siguiente punto que es este y en el próximo, en medio de ese punto, aquí, ahí, ¿ven? Vamos a enseñárselo. Ese es el punto bajo. Entonces, en medio de este punto aquí, introduzco mi agujeta, la saco, hago un punto bajo y en el mismo lugar introduzco mi agujeta de nuevo para hacer el siguiente punto bajo. Esta será la secuencia ahora de todas las vueltas que hagamos de este Moisés. Ahora les quiero enseñar qué efecto vamos a lograr. ¿Okay? Este es el efecto que queremos hacer. Esto, que quede de esta manera nuestro Moisés. ¿Ven? Así. Eso, así quedará nuestro Moisés. Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Las que estén confundidas pueden ir a ver este video para que vean cómo hacerlo. Si no lo pueden ver correctamente aquí. Pero bueno, aquí seguimos. Creo que todas están entendiendo cómo lo vamos a hacer. Ok, aquí estamos. Tenemos 2 vueltas, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces, este es un punto y en el siguiente, que es este, vamos a hacer los 2 puntos bajos. Ya nos saltamos un punto y hacemos 2 puntos bajos por el medio. Vamos. Aquí. Así es. Salto este punto que está aquí y en el siguiente hago mis 2 puntos bajos. Esta es la manera. Un punto bajo y el siguiente punto bajo en el mismo lugar. Ok. Dejo este punto y en el siguiente hago, entrando por el medio, hago mis 2 puntos bajos. Recuerden que esta es la tercera vuelta. Entonces, ven cómo lo hemos hecho, miren cómo lo estamos haciendo y cómo se va logrando ese efecto que queremos hacer. Ok, vamos. Dejo este punto y en el siguiente hago mis 2 puntos bajos entrando por el medio, que es aquí, por el medio de ese punto bajo. Introduzco mi agujeta, busco mi trapillo, saco mi trapillo, cierro. Vuelvo y hago lo mismo en el mismo lugar. Aquí, busco, saco trapillo y hago mi punto bajo. De nuevo, vuelvo y dejo este punto y en el siguiente hago
mis 2 puntos bajos. 1 y 2 entrando por el medio. Eso no va a cambiar, ya no vamos a cambiar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya ustedes saben cómo hacerlo, vamos a necesitar, estamos en la tercera vuelta, necesitamos, después de que terminen la tercera vuelta, 12 vueltas más en total. Vamos a dar 15 vueltas con esta puntada. Ya saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo y nos vamos a ver cuando tengan 15 vueltas. Después de esas 15 vueltas verán lo que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a, déjenme seguir un poquito más con ustedes por si acaso hay alguna que está perdida, pero las que quieran pueden volver o seguir haciéndolo hasta que lleguen al número 15 y aquí nos vemos. Vamos. Okay. En el mismo lugar aquí. Bien. 15. Vamos a hacer 15 vueltas. Okay. Dejo este punto bajo y en el siguiente vuelvo y hago. Esperen. Aquí. Okay. Estos puntos bajos. Dejo este punto y en el siguiente introduzco mi agujeta en el medio del punto bajo y saco, hago 1 y hago 2 puntos bajos. Ok, aquí estoy. Okay. Dejo este punto y en el siguiente, okay, para que se guíen, quiero que sepan y que entiendan que siempre van a ser los 2 puntos bajos en el mismo lugar que lo hicieron anteriormente. ¿Ven? Los pueden marcar. Pueden ustedes marcar donde hicieron el punto bajo. Entonces, aquí que fue donde hice los dos. Entonces, en el segundo de ese punto, ahí van a volver a hacer los 2 próximos puntos bajos. Sueltan ese y aquí van a hacer 2 puntos bajos. Dejan este y aquí van a hacer 2 puntos bajos. Dejan este punto y aquí van a hacer 2 puntos bajos. Siempre será en el mismo lugar que lo hicieron anteriormente. Ahí colocarán los 2 puntos bajos. Dejo este y en el próximo van a hacer 2 puntos bajos. De esta manera. Dejo este punto y en el próximo hago 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. ¿Ven? Dejo este y en el próximo haré mis 2 puntos bajos. 1. 2 puntos bajos. Okay. Dejo este punto bajo y en el próximo es que introduzco y hago mis 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí estoy. Entonces, nos vemos al final de esta vuelta para que iniciemos la cuarta vuelta juntas. Y esta será la última vuelta que haré con ustedes, la cuarta vuelta, hasta que nos veamos en la quinta. Ok, aquí estamos. ¿Recuerdan ustedes el punto que di, que quedó solito porque hice números impares en la base? Entonces, como este punto quedó solito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Yo solamente voy a hacer en el mismo punto aquí, en el medio, entro y voy a hacer un punto bajo. Aquí, este que quedó solito. Un puntito bajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a saltar este punto que está aquí, pueden verlo, y voy a hacer otro punto bajo aquí. En el primer punto voy a hacer 2 puntos bajos. Entonces voy a hacer un punto bajo más para que complete 2. ¿Ven? Ese es el primero que hice
y ahora le hago un segundo, y para unirlo, para terminar, voy a introducir mi agujeta o mi ganchillo, no aquí, sino en en el siguiente, aquí. ¿Ven? Tomo mi trapillo, lo paso por detrás y ahora, aquí tengo terminado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí mismo, en el medio, este es el primero, este es el segundo. Aquí, y este fue en el mismo que lo hice anteriormente. Voy a tomar trapillo, ¿verdad? Esperen. Introduzco por este punto, si pueden observar, tomo mi trapillo, lo saco, esperen, ok, ahora sí, lo junto con este, voy a hacer el primer punto bajo. Entonces, para que no haya confusión, voy a hacer los dos puntos bajos aquí mismo, vamos, para cuando cerremos lo tengamos los dos. Okay. Si pueden ver, ya mi trapillo se acabó. Tengo que ir a buscar el otro trapillo. Okay. Recuerden que yo estoy haciendo esto con dos trapillos porque son muy finos. Ustedes no tienen necesidad de hacerlo de esta manera. Ustedes pudieran usar un solo trapillo. Podrían estar tejiendo con un trapillo. Yo no. Me tocan dos porque son muy finos. Entonces, esta es. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a dejar este hilo aquí, este trapillo, lo voy a dejar ahí y voy a ponerlo aquí, de esta manera. Entonces, el próximo punto, voy a saltar este punto que está aquí y en el próximo, introduzco mi agujeta en el medio del punto, voy. Esperen un momento, introduzco mi agujeta. Esta es la cuarta vuelta. Hicimos 1, 2, 3 vueltas. Esta sería nuestra cuarta vuelta. Voy a tomar el trapillo nuevo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ok? Trapillo nuevo es el que voy a tomar. Lo entré, entonces voy a dejar esto. El trapillo viejo está aquí y el nuevo está aquí. Entonces voy a hacer mi primer punto bajo de la cuarta vuelta, ya que terminé con el trapillo, y aquí mismo voy a hacer el segundo punto bajo, tratando de guardar ese trapillo. Ok, aquí está. Entonces dejo este punto que está aquí, lo dejaría solo, y en el próximo, que es este, ¿verdad? Que es donde mismo hemos estado haciendo los dos puntos bajos, voy a hacer dos puntos bajos. Okay. Aquí. Siempre tratando de guardar el trapillo que ya no necesito, o que este es el principio. Vamos, otro más. Aquí estoy. Pueden ver. Entonces dejo este punto que está aquí, lo dejo, y en el siguiente, que es este, ¿ven? En el medio voy a hacerle los dos puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Cuarta vuelta. Aquí estoy, mi cuarta vuelta. Y ya ustedes pueden ver cómo se va notando el diseño que estamos realizando. Entonces, ¿qué vamos? Vamos ahora, dejamos este punto que está aquí, sigo escondiendo el trapillo del principio, dejo este punto y en el siguiente voy a hacer los dos puntos bajos, introduciendo la agujeta por el medio de los puntos. Okay. Ahí. Vamos, un punto bajo. Okay. Esperen, un punto bajo, y ahora en el mismo lugar introduzco para hacer el segundo punto bajo. Estamos en la vuelta número 4. Okay. Aquí está. Okay. Pueden ustedes observar. Entonces, dejo este punto que está aquí y en el próximo hago dos puntos bajos. Okay. Guardar esto para que no se note. 1
y aquí mismo 2 puntos bajos. Continúo. Dejo este punto y en el próximo hago 2 puntos bajos, entrándolo por el medio del segundo punto bajo, de esta manera. Okay. Esperen. Okay, aquí está. Punto bajo y el siguiente punto bajo en el mismo lugar. Aquí estoy. Entonces, esta es la cuarta vuelta, ¿verdad? Después de esta vuelta necesitarán hacer 11 vueltas más para tener un total de 15 vueltas. En la vuelta número 15 nos vemos aquí para que continuemos con nuestro Moisés. Así que ya saben, en la vuelta número 15. Ok, mis queridas tejedoras, 15 vueltas después pueden ustedes observar cómo está quedando nuestro Moisés. Miren cómo se ve, miren por dentro cómo se ve. Saben que esta base la hicimos en la parte 1. La parte 1 del video fue la base y ahora estamos haciendo el cuerpo. Entonces, pueden ustedes ver cómo está quedando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se los estoy enseñando aquí. Tengo la cámara en la mano porque quiero que vean exactamente cómo ha quedado nuestro diseño. ¿Ven qué lindo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A este Moisés yo no pienso hacerle una capota, pero sí pienso hacerle un diseño aquí en la parte frontal, en la que va la cabecita del niño y las 2 manillas. Entonces, ahora que ya tenemos 15 vueltas realizadas, vamos a hacer las manillas y la parte de la cabecera. ¿Ok? Entonces, ahora voy a tomar mi cinta de medir para medir exactamente qué altura tiene mi Moisés. No quiere decir que todos van a quedar de la misma altura porque depende del trapillo y del grosor de su trapillo. Entonces le va a dar más altura a su trabajo. Okay. Como pueden ustedes observar, aquí tengo mi cinta métrica. Si la medimos en centímetros voy a tener aproximadamente 20, voy a tener 21 centímetros aproximadamente. Si la medimos en pulgadas, vamos a tener aproximadamente, exactamente 8 pulgadas. ¿Ok? Entonces ya saben, la pueden hacer a esta altura si lo quieren o un poquito más alto. Todo depende de ustedes. Yo la hice de 15 vueltas. Pero ahora con las manillas que las voy a realizar y con esta parte de aquí verán cómo va a quedar. Entonces, seguimos entonces con nuestro trabajo. Hasta ahora pueden ver 15 vueltas después cómo vamos. Ya saben, nos vemos ahora. Ok, en la vuelta número 15 hemos cerrado nuestra vuelta número 15. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos bajos y les voy a decir cómo vamos a hacerlos. Aquí esta fue la vuelta número 15. La terminamos. ¿Ven este hilo aquí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el hilo que está detrás, lo voy a introducir. No por este punto, ¿verdad? No por el punto que ya terminamos, sino por el que queda al lado, que es este. ¿Ven? Entre el último y el primero. Entonces voy a hacer esto. Introduzco mi agujeta, saco mi trapillo y lo voy a unir con este que tengo aquí. Y este es uno, ¿verdad? Aquí estamos. Uno. Entonces ahora vamos a hacer uno por uno. Un punto bajo por cada punto que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. 6. Continuemos. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vamos, 23 puntos, continuemos, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 8 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y contemos entonces los espacios aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué hacemos? En el punto número 8, que es este, entramos nuestra agujeta y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Esta es la primera manilla que estamos haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar al otro lado donde tenemos nuestro, si pueden observar, yo lo estoy tomando así para poder poner, miren, aquí, porque así puedo yo poner uno de mis marcadores para saber dónde voy a hacer la próxima manilla. Entonces, sería en este. Y como la manilla es de 8 puntitos, ¿verdad? Solamente tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. Tomo otro marcador y lo pongo en el mismo lugar. Entonces, ¿ahora qué hago? Solamente hago esto. Como mi base es hecha a trapillo, no es de madera, yo solamente puedo unir estas dos partes para darme absolutamente cuenta de que lo estoy haciendo correctamente. Aquí pueden ver, ¿ven? La unen y se dan cuenta. Entonces, ¿ahora qué hago? Simple. Puedo contar cuántos puntos me quedan hasta llegar al otro lado. Y les voy a decir. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 puntos bajos vamos a hacer para llegar al otro lado donde vamos a hacer la siguiente manilla. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer 42 puntos bajos, 44 puntos bajos para poder llegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los 44 puntos bajos y nos vemos cuando vayamos a hacer la otra manilla. Ok, pueden observar, ya aquí estamos, ya hice mis 44 puntos bajos. Quito mi marcador y voy a hacer 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Una cadeneta de 8 puntitos para introducir en este lado, que son un espacio de 8, ¿verdad? Estoy aquí. Entonces aquí voy a introducir mi agujeta y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer todo puntos bajos hasta cerrar esta vuelta. Vamos. Entonces voy a cerrar esta vuelta de puntos bajos. Entonces, ahora, las que quieran pueden dejar su Moisés de esta manera, dándole una vuelta más de puntos bajos, cubriendo las manillas, ¿verdad? Con puntos bajos cada uno, pero yo no haré esto. Yo les voy a enseñar ahora qué pienso yo hacer. Okay. Este es un punto y aquí voy a cerrar. Voy a cerrar de esta manera. Okay. Voy a cerrar aquí. Pueden ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a volver a hacer otra línea de puntos bajos, ¿verdad? Voy a hacer una de puntos bajos para cubrir mis manillas, pero no lo voy a hacer como ustedes piensan. Voy a hacer esto. Yo voy a cortar mi trapillo aquí, ¿verdad? Lo voy a introducir por el último punto que está aquí detrás y voy a hacer esto. Voy a alar. Esto yo lo voy a cubrir en breve. Entonces, ¿qué pienso yo hacer? Esta es la parte de los piecitos del bebé, ¿verdad? Esta es la parte de los pies. ¿Qué pienso hacer? Yo voy a hacer puntos bajos empezando por aquí, por el principio de la manilla. Aquí voy a empezar mis puntos bajos, ¿verdad? Voy a hacer puntos bajos desde este punto hasta este lado de la otra manilla. Solamente en estos, desde aquí. Todo esto va a ser puntos bajos. Ahora, vamos a empezar. Empecé por aquí, les dije, ¿verdad? Entro mi agujeta. Vamos a tomar el trapillo, lo ponemos de esta manera. Voy a introducir mi agujeta, a sacarla de esta manera. Y ahora vamos a poner este trapillo para atrás. Todo esto va a ser 8 puntos bajos, ¿ok? La manilla. Esta es la manilla y voy a hacer un punto bajo por cada punto. Uno por uno. Uno, ¿ven? Siempre guardando el trapillo que ya tenía aquí. Aquí. Aquí está. Todo va a ser puntos bajos. Uno por uno. Un punto bajo por cada punto que ya hemos realizado anteriormente. Incluyendo el de las manillas, handles o también agarraderas, como se le pueden llamar en diferentes países. Aquí está. Aquí estoy yo haciéndolos, guardando el otro trapillo para que quede todo guardadito. Ok, vamos a entrar ese así, de esta manera. Ok, me queda uno más. Aquí tengo. Y aquí voy a hacer otro punto bajo aquí. Vamos. Esta es mi manilla, pueden verla. Hice la primera, entonces aquí. Ok. Continuamos de esta manera. Este es el hilo, ¿se acuerdan? Del final. Entonces aquí lo vamos a guardar en breve. Esta es la manera como lo vamos a ir guardando. Esperen un momento. Aquí para que puedan ver mejor. Miren. Aquí está.
Esperen un momento. Aquí vamos. Ok. Todo esto va a ser, ven, hasta llegar al otro lado, ¿ok? Esta va a ser la parte de los piecitos del bebé, donde van los piecitos. Esta es la parte baja del Moisés, como quien dice. Vamos, estoy guardando todos los hilos, todos los pedacitos de trapillo, para que luego al final no tengamos tanto trapillo que guardar y esconder. Entonces así se nos hace más fácil. Perdemos un poquito de tiempo en el camino, pero al final ya no perdemos tanto tiempo. Continuamos entonces, seguimos con nuestros puntos bajos, ¿verdad? Aquí está. Siempre guardando cualquier resto de trapillo que tengamos por ahí. Aquí estamos. Ok. Ya esta parte estoy aquí con ustedes porque como pretendo continuar haciendo la parte de arriba, miren, aquí vamos. Vamos a tomar este trapillito que se me quedó fuera. Aquí estoy los dos. Ok, ya saben, para este proyecto he usado 6 trapillos y he usado 6. ¿Por qué? Porque los he usado doble. Ok, aquí estoy. Vamos, para que no se me quede nada. Ahora son 8 puntitos bajos. Vamos a seguir. Okay. Aquí 1. Okay. Vamos a ver, aquí está. Okay. 2 puntitos más y les digo qué hacemos. Ok, este es 1 y este sería el último punto bajo de nuestra manilla. Ok, aquí he terminado yo mi manilla. Ok. Ahora ustedes les voy a decir, las que quieran pueden terminar su Moisés de esta manera, ¿ok? Lo pueden terminar aquí. Yo no lo voy a terminar aquí porque quiero darle una altura de 4 vueltas más a este lado aquí para que se note cuál es la cabecera y cuál es la parte de los pies del bebé, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer
La misma puntada que realizamos aquí, todo esto lo vamos a hacer empezando. ¿Ven? Aquí terminamos y entonces aquí en el próximo punto, donde terminamos, el próximo punto vamos a hacer la misma puntada que hicimos en el cuerpo. Y empezamos de esta manera. Ya. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente punto va a ser este. ¿Recuerdan este punto de aquí abajo? Antes del punto bajo, vamos a introducir nuestra agujeta en este puntito que está aquí y vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar. ¿Ven? Ok. Continuamos. Saltamos este punto y hacemos 2 puntos bajos en el próximo punto. ¿Ven? Saltamos este punto que está aquí y vamos a hacer 2 puntos bajos en este. Okay. Tengan sus tijeras listas. Okay. Vamos a hacer 2 puntos bajos aquí. Continuamos. Saltamos este punto de aquí abajo. ¿Lo ven? Y vamos a hacer 2 puntos bajos en el próximo lugar. Vamos. 2 puntos bajos en el mismo lugar. Saltamos este punto y hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vamos así de esta manera. Entonces dejamos este punto bajo que está aquí y en el próximo punto bajo, ven, en este punto hacemos 2 puntos bajos. Dejamos este punto, ya saben que estamos saltando esta línea, estamos haciendo en la de abajo. Entonces dejamos este punto bajo y en el próximo hacemos 2 puntos bajos. Esto lo vamos a hacer hasta el comienzo. Vamos, aquí está, 2 puntos bajos. Pueden ver. Soltamos este y en el próximo hacemos 2 puntos bajos. Aquí estamos. Saltamos este punto y hacemos en el próximo, en este que está aquí, 2 puntos bajos. Vamos a hacer esto hasta llegar al principio de este handle, de esta manilla, ¿ok? Aquí. En este punto haremos la última puntada. Entonces continuemos, solamente les estoy diciendo, las estoy guiando para que sepan. Entonces dejamos este punto bajo y en el próximo hacemos 2 puntos bajos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a continuar hasta llegar al final. Nos vemos aquí al final, en donde comienza la otra manilla. Ya. Bueno, aquí ven, aquí ya terminé esta vuelta, ¿verdad? Lo voy a cortar mi hilo y voy a hacer esto. Les voy a enseñar. Voy a cerrar de esta manera. Ok. Voy a entrar mi trapillo, ya saben, para guardarlo solamente. De esta manera, guardo mi trapillo como ustedes lo quieran guardar. Ahí lo dejo. Voy a dar, observen, voy a dar la vuelta de nuevo. Porque voy a empezar de nuevo. ¿Ven? Entonces ahora, para empezar, me voy a saltar estos 2 puntos bajos y lo voy a hacer en el siguiente. Aquí voy a empezar. Okay. Este es solamente un diseñito nuevo. Okay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar mis 2 puntos bajos, no en este punto bajo, sino en el siguiente. Hago esto. Aquí estoy. Vamos. Este es. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo, voy a hacer el siguiente en el mismo lugar. Vamos, siempre asegurándome de guardar los trapillos que son del principio. Aquí está. Okay. Entonces me voy a saltar este punto y en el siguiente, que es este, voy a hacer 2 puntos bajos. Okay. Me voy a saltar este punto que está aquí y en el siguiente, que es este, voy a hacer
mis 2 puntos bajos. Salto este punto y en el próximo, que es este, hago mis 2 puntos bajos. Esperen que salto este punto y en el próximo, o sea, seguimos la misma secuencia, ¿ok? Ya, 2 puntos bajos aquí. Salto este punto y en el próximo me hago 2 puntos bajos de nuevo. Salto este y en el próximo 2 puntos bajos. Esta es la segunda vuelta de la cabecera de nuestro Moisés. Aquí estamos. Entonces, salto este punto que está aquí, si lo pueden ver, y en el próximo voy a hacer mis siguientes 2 puntos bajos. Salto este y en el próximo me hago mis 2 puntos bajos. Ok, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a continuar haciendo por 3 vueltas más. Esta es la segunda, vamos a hacer 5 vueltas de esta manera. Les digo ahora que aquí estoy, dejo este punto y aquí hago mis siguientes 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. ¿Ven? Dejo este punto y en el siguiente hago mis 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Me salto este y en el siguiente 2 puntos bajos. Siempre saltándome. Ok, esperen. 1, 2 puntos bajos. Me salto este punto que está aquí, y en el próximo hago mis 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Ok. Entonces, me faltan 1, 2, 3, 4 y 5. No, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque este no lo voy a hacer, ¿ok? Vamos. Me salto este y en el próximo hago 2 puntos bajos. Me salto este y en el próximo 2 puntos bajos. Vamos. 1, 2 puntos bajos. Vamos a... Ok. Salto este y en el próximo son mis 2 puntos bajos, introduciéndolo en el medio como ya lo estábamos haciendo anteriormente, ya saben. Ok. Aquí voy. 3 más. Salto este y en este hago mis 2 puntos bajos. Salto este punto y en el próximo vuelvo con mis 2 puntos bajos. 1, 2. Pongo este trapillo aquí para que quede bien guardadito. Entonces salto este punto y en este hago mis 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a cortar aquí. ¿Ven? Cortamos nuestro trapillo. Hacemos esto. Recuerden que en este no vamos a hacer nada, sino en este. Volvemos al mismo lugar de donde hicimos la segunda vuelta. Y aquí mismo vamos a hacer, en este punto que está aquí, que es el segundo, vamos a hacer nuestros 2 primeros puntos bajos de la tercera vuelta. Esto lo vamos a hacer por aproximadamente
de 5 a 7 vueltas para que se note la diferencia. Yo lo voy a hacer, yo tengo 2 vueltas, voy a hacer 7 vueltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí empiezo, ¿ven dónde empiezo? En el mismo punto que empecé anteriormente, pero en el segundo empiezo. Vamos. Entonces, voy a hacer hasta llegar a este punto que está aquí. Entonces, esto lo vamos a hacer por 7 vueltas y nos vemos al final de estas 7 vueltas para ver cómo quedó nuestro Moisés. Ya saben. Ok, al final del día entonces podemos observar cómo queda nuestro Moisés. Pueden verlo, pueden ver que le hice esta parte para que sepan dónde está la cabecera. ¿Ven? Ven. Miren, entonces ustedes pueden realizar su Moisés de la misma manera. Y este es el final de este tutorial que les hice con mucho cariño y mucho amor. Espero que les haya gustado y que puedan todas realizar este trabajo. Pasen todas un bendecido día y déjenme decirles que les tengo un pequeñito avance de lo que haremos en nuestro próximo video. A todas aquellas que tengan niñas pequeñas, que tengan sobrinas, nietas o niñas que conozcan y le quieran hacer un regalo, prepárense. Nuestro próximo video viene dedicado a las niñas, ¿ok? Ya saben, para nuestro próximo video solamente necesitarán un trapillo o un hilo o una lana que sea un poco gruesa, ¿ok? Que sea número 4 o número 5. Y necesitarán unas basecitas de madera que les enseñaré en breve. Ok, este es el pequeñito avance de nuestro próximo video. Necesitarán para nuestro próximo video unas basecitas de madera, así tan sencillitas. Ahora les digo, déjenme tomar mi cinta métrica para decirles exactamente cuántas pulgadas tiene. Cada una tiene aproximadamente 4 pulgadas. 4 pulgadas y media, cada una. Ok, 4 pulgadas y media tiene cada basecita de esta. Si pueden conseguir las 2 basecitas de madera con las caritas de emojis o florecitas, como ustedes quieran, necesitarán un trapillo. Todo esto lo pueden encontrar en mi tienda de Etsy. Si compran un trapillo y estas 2 basecitas, aproximadamente gastarán $20 para este proyecto. Y un ganchillo de 4,5. Estos ganchillos son un fenómeno. Los compro a una chica que se llama Luxy Loop. Entonces, ella está también en Etsy. Esto es una promoción divina, porque yo los compré. Yo compro mis ganchillos, pero me gustan y por eso les digo, son bien cómodos. Bueno, ya este es el sneak peek de mi próximo video. ¿Ok? Pasen un bendecido día. Muchas gracias por ver mis videos. Si lo vieron hasta el final, por favor, suscríbanse a mi canal para que sepan del nuevo video cuando sale y denle like si les gusta. Pueden hacer sus comentarios y hacer sus preguntas. Pasen un bendecido día. Dios me los acompañe todos los días de su vida. Hasta la próxima.